Buenas tardes. Mi nombre es Jacob, en español es Jacob. Somos de Canadá y no puedo hablar en español muy bien, pero estoy aprendiendo y voy a tratar a predicar por un rato. Y gracias por venir, muchas gracias. Quiero predicar un ratito sobre la gracia de Dios. No necesitamos más reglas en este mundo, necesitamos más gracia. La gracia de Dios. Esto es lo que necesitamos. En 2 Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es un poder que da habilidad y capacidad. Gracia es para tener y vivir la vida cristiana. Dios nunca hace algo sin propósito. Siempre tiene objeto, tiene plan, siempre quiere hacer algo. Cuando nos dio gracia tenía una razón, tenía un propósito, tenía un plan. Quería hacer algo en nuestras vidas. Él quiere trabajar dentro de nosotros, a través de nosotros y para nosotros. Somos los objetos, los recipientes, los canales de la obra de Dios. Y su gracia es su manera. Vamos a ver en Juan capítulo 1, aquí habla sobre la gracia de Dios. En versículo 14 dice, en versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando sobre Cristo, el Hijo de Dios. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, y dice, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué era su plenitud? Dice aquí en versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Hay mucha gente que está llena de miedo, de temor, de ira, de odio, de fallo, aflicción, de dolor, de pecado, de preguntas, de religión. Hay gente que es llena de muchas diferentes cosas, pero Cristo, cuando Él vino, Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos. Él vino lleno de gracia, pero no solamente para tener, pero para repartir. Dios quiere dar a usted, a ti, su gracia. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él vino lleno de gracia y de verdad. Quiero tomar un tiempo para enfocarnos por qué Dios nos dio gracias. ¿Qué era su razón? ¿Por qué Dios dio su gracia a nosotros? Y solamente tengo como 4 razones por qué tenemos la gracia de Dios o por qué necesitamos la gracia de Dios. Y la primera está aquí en Efesios capítulo 2 y está hablando sobre salvación. La primera razón por qué Dios nos dio gracias es para salvarnos. Aquí en Efesios capítulo 2, mira en versículo 5 dice, el amor habiéndonos predice. Ok, vamos a ver en versículo 8, que hizo sobre... estoy en capítulo 1. Vamos a ver en capítulo 2. Dice aquí en versículo 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y dice en versículo 9, dice, no por obras para que nadie se glorie. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La primera razón por la gracia de Dios es para salvarnos. Hay gente que quiere gracia, pero no quiere salvación. Quiere gracia para vivir, quiere gracia para trabajar, quiere gracias para ganar dinero, quiere gracias para su matrimonio, quiere gracia para su familia, quiere gracia para su país, quiere gracia para muchas cosas. Quieren la gracia de Dios, pero primeramente la gracia de Dios es para salvarnos. Sin salvación no podemos tener gracia, y sin gracia no podemos tener salvación. Dios dio la gracia a nosotros para salvarnos. Dice aquí en versículo 8, dice... vamos a ver, aquí en versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Solamente tenemos tener salvación cuando recibimos la gracia de Dios, y solamente podemos recibir la gracia de Dios cuando recibimos a Cristo. En primero Juan, vamos a ver en primero Juan, en capítulo 5, aquí habla sobre la salvación. Y dice aquí en primero Juan, mira, en versículo 11 dice aquí, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y dice, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Dónde podemos encontrar vida eterna? ¿En la iglesia? No. En la iglesia debemos predicar la salvación de Dios, pero la iglesia no puede dar salvación porque la iglesia no tiene salvación, la iglesia no tiene vida eterna. La vida eterna, la salvación está en Cristo. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
Aquí en México, las personas aquí en México están muy religiosas. Muy religiosas. Tienen religión, pero hay mucha gente que no tiene salvación. No tienen Cristo. Tienen la religión, pero no tienen Cristo. Pero dice, la vida eterna está en su Hijo. Y versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Tenemos vida temporal, estamos aquí, Todos nosotros tenemos vida temporal, pero no toda gente tiene vida eterna. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No podemos encontrar vida eterna en la religión, en la iglesia, en nosotros, en las cosas que hacemos. Solamente podemos encontrar la religión o vida eterna, salvación en Cristo Jesús y solamente en Él. Dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí en México dicen, mi casa es su casa. Dios también dice, mi casa es su casa, pero solamente si tu casa es mi casa. Si tu corazón es mi casa, entonces mi casa es tu casa, dice Dios. Yo tengo vida eterna y el cielo, la casa de Dios es mi casa porque mi corazón es la casa de Dios. Ya tengo Cristo en mi vida, recibí a Cristo ya hace como 20 años y ya la casa de Dios es mi casa porque mi casa, mi corazón, mi vida es la casa de Dios. Cuando recibimos a Cristo, recibimos a Dios, Dios va a recibir a nosotros. Mucha gente tiene la pregunta, ¿qué debo hacer que Dios va a recibirme? Pero lo que necesitamos recibir a Dios. Cuando recibimos a Dios, Dios nos va a recibir. Cuando nuestro corazón es la casa de Dios, la casa de Dios es nuestra casa. Y entonces Dios dice, mi casa es su casa. Pero solamente cuando tu casa, tu corazón es mi casa. No podemos recibir la salvación. No hay ninguna manera en que podemos recibir la salvación. Hay mucha gente en el mundo que quiere salvación, quiere recibir la salvación, pero no puede. ¿Por qué no? No podemos recibir salvación. Lo que podemos es recibir a Cristo, y cuando recibimos a Cristo, recibimos la salvación. Hay gente que quiere la salvación, pero no quiere a Cristo, pero debemos recibir a Cristo porque la salvación de Dios está en su Hijo, y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y entonces tú quieres recibir la salvación, debes recibir a Cristo. La vida eterna está en su Hijo. Entonces la primera razón por qué Dios nos dio gracias es para salvarnos, y la segunda es para transformarnos. En 1 Corintios, vamos a ver aquí en 1 Corintios, aquí en capítulo 15, mira en versículo 9, Pablo está dando testimonio de su vida y dijo aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es el testimonio de Pablo. Pero en versículo 10 dice,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios es para salvarnos, y la gracia de Dios es para transformarnos. Hay gente que quiere la gracia de Dios, pero no quieren ser diferente. Pero la gracia de Dios va a transformarnos. Y Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Dios transforma el borracho que mendiga en un esposo, modelo, padre, modelo, un hombre de negocios, modelo. Él transforma el joven tímido en un predicador condenado. Él transforma la señorita abusa en una cristiana modela. Dios puede transformar nuestras vidas. A veces queremos transformar nuestras vidas para Dios, pero no podemos. Sin gracia no podemos cambiar. No podemos ser diferente. Dios nos dio gracia para transformarnos. Si tú quieres ser mejor, un buen hombre, una buena mujer, un buen hijo de Dios, solamente podemos hacer esto con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, el mundo va a ser como es. No va a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar. No vamos a ser diferentes si no recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios es para salvarnos, primeramente. Si no queremos la salvación por Cristo, a través de su gracia, no podemos tener la gracia de Dios. Y si queremos, pues me gusta esta vida, no quiero ser diferente, entonces yo digo a Dios, no quiero su gracia. Yo no quiero su gracia. Pero cuando quiero ser diferente, mejor, necesito la gracia de Dios. Entonces, primero es para salvarnos, entonces para transformarnos, y número 3 es para enseñarnos. En Tito, capítulo 2, así aquí en Tito. Capítulo 2, mira en versículo 11. El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué dice? Enseñándonos. La ley enseña qué es el pecado, la vida de pecado. Y la gracia enseña qué es la vida cristiana. Hay mucha gente que dice, pues yo no quiero ser cristiano porque no sé cómo vivir la vida cristiana. Pero cuando recibimos la gracia de Dios, dice aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios va a enseñarnos cómo podemos vivir una vida cristiana, una vida santa, una vida sin pecado, una vida en la voluntad de Dios. La gracia va a enseñarnos. Entonces, ¿por qué Dios nos dio gracias? Primeramente es para salvarnos. Sin gracia, sin la gracia de Dios no hay salvación. Y segunda, para transformarnos. Porque debemos ser diferente, mejor. Hay muchos problemas en este mundo. Muchos problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios va a enseñarnos cómo podemos vivir una vida en la voluntad de Dios. Gracias, pastor.